tal? Buenas tardes a todos ustedes que nos siguen por Legal Cloud en este 21 de agosto del 2020 con el tema de derechos humanos de los contribuyentes. En esta tarde tengo el honor de participar con dos colegas de gran prestigio y sobre todo de renombre, como lo es la maestra Georgina García Robledo y el doctor Juan José Bartolo. Dos colegas que conocen del tema y que seguramente nos darán unas aportaciones bastante importantes al respecto de los derechos humanos del contribuyente, que en definitiva pareciese un tema sencillo, fácil de abordar y que generalmente lo escuchamos coloquialmente en todas las voces de las personas dedicadas a la materia tributaria. Sin embargo, es un tema escabroso, es un tema complicado que requiere interpretación y desde luego para efectos de su aplicación también una muy buena argumentación. En esta tarde abordaremos el tema con algunas precisiones que nos llevarán al final de cuentas a tratar de dilucidar cómo es que estos derechos humanos han ido evolucionando de alguna manera para que sean aplicados en materia tributaria. En realidad, estos derechos humanos han ido evolucionando a pasar a ser derechos fundamentales con la finalidad de que estén plasmados en una norma y esta norma a la vez de precisión para efectos de su aplicación. Pareciera algo sencillo, sin embargo, a lo largo de la charla nos vamos a ir dando cuenta que tiene su dificultad de apreciación, sobre todo de interpretación. Si vemos en la lámina 1 de nuestro material, empezamos a hacer algunas precisiones. En la siguiente lámina, por favor. Estos son los temas en los que los vamos a diferir el tema para su charla, pero en este material vemos que pues, ¿por qué argumentar derechos humanos en la defensa fiscal? Antes de responder a esta pregunta, vamos a ver cómo es que nace el concepto derecho humano dentro de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos. A partir del 10 de junio de 2011 se rompe este nuevo sistema o nace este nuevo sistema de derechos dentro de la Constitución mexicana, porque con anterioridad teníamos únicamente un sistema puramente garantista, es decir, se hablaba exclusivamente de garantías individuales. Recordarás, doctor Juan José, que únicamente se hacía alusión a las garantías individuales. Sin embargo, en el mundo ya se había migrado por mucho a lo que eran los derechos humanos y por tanto los derechos fundamentales. En función a ello, México no se queda atrás, también hace una aportación a su Constitución, se reforma ese artículo primero para efectos de establecer qué son ya en sí los derechos humanos y qué efectos van a tener sobre las personas o los ciudadanos mexicanos, incluso sobre los extranjeros. Caso o cuestión curiosa, cuando en alguna ocasión leí un artículo de algunos abogados alemanes, decían que México ya no había aportado al mundo nada en materia de derechos, salvo el juicio de amparo de aquella época de don Manuel Crescencio Rejón y don Mariano Otero, ¿verdad? Y que en la actualidad México se había apagado mucho. Y tal pareciera que así es porque en lugar de estar aportando a nuestro sistema jurídico, pues creo que nuestro sistema de normas o nuestras cámaras legislativas o legisladoras, mejor dicho, en lugar de dedicarse a plantear leyes o un sistema jurídico ad hoc a la modernidad, se dedican más a hacer política. Y la problemática es que cada uno jala para su partido político, olvidando que ya no pertenecen a un partido político, sino deben trabajar para los ciudadanos a quienes representan, como son la Cámara de Diputados y a los estados según la Cámara de Senadores. Algo que al final de cuentas ha venido perjudicando bastante al Estado mexicano, pues es esta falta de técnica legislativa que tiene el sistema o la Cámara de Legisladores, porque
eh, engrosan leyes que al final de cuentas son paja, que en muchos de los casos no son tan bien aplicables o están de más, resultan ser no solamente carentes o tienen vicios propios de legalidad, o bien vicios de constitucionalidad, que es lo más grave del asunto y que es lo que nos ocupa en esta tarde, porque vulneran los derechos de los contribuyentes en este caso. Y ahí es donde es importante argumentar, porque cuando un contribuyente siente que sus derechos están vulnerados, bueno, pues entonces tiene que argumentar en su defensa en qué lo lesiona precisamente la aplicación de una norma indebida o el actuar de una autoridad contraria a lo que le permite o la faculta el derecho. Luego de donde esa argumentación es pues una forma de persuadir al juzgador para efectos de que nos restituya el derecho vulnerado, con la finalidad de que regrese las cosas al estado en las que se encontraban, es decir, salvaguardando nuestro derecho. Es decir, su obligación el del Estado es garantizar que los derechos fundamentales se encuentren intactos siempre. Tomemos en cuenta, si vemos en la siguiente lámina, que hay una evolución en todo esto de los derechos fundamentales. Nace pues desde épocas inmemoriales ese concepto de qué es un derecho, ¿verdad? Las personas siempre han buscado proteger a otras personas, pero de su igual. Como Platón plantea en la República, todos tenían los mismos derechos, pero siempre y cuando fuesen ciudadanos. ¿Y si me la pones al estilo antiguo con un teléfono normal? Bueno, teléfono... Sí, cuando no son ciudadanos, no tienen los mismos derechos, ¿verdad? Exactamente, inclusive los griegos hablaban de que los esclavos no eran humanos. Ajá, entonces, no se les estaba reconociendo esa calidad. No eran ciudadanos. No podrían Incluso la mujer no era ciudadano, ¿también? No tenía derechos, los niños tampoco. Por lo tanto, no tenían ningún otro tipo de derecho, ni los extranjeros. Por lo tanto, los únicos que tenían derecho eran las ciudades-estado. Es decir, exacto, si tú eras espartano, tenías los derechos de Esparta, de Atenas, de Grecia, pero tú tenías exclusivamente los derechos de la ciudad a la que pertenecías. Si eras extranjero, no tenías derecho a opinar dentro de ese estado, de esa ciudad-estado. Cuestión que con el tiempo empieza a ir evolucionando, como en el caso de Mesopotamia, cuando se aplica la ley del talión, ojo por ojo, está permitido pues que si alguien comete un delito, la misma pena le sea aplicable. Así es. Si alguien mata a una persona, se le aplica la pena de muerte. Si la mutila también es mutilada, si roba también tiene que desprenderse de una parte patrimonial. Cuestión que con el tiempo se atenúa con el Código de Hammurabi para efectos de minimizar ese tipo de castigos y únicamente sea en la parte proporcional, pero salvaguardando la integridad física del sujeto. Es decir, empieza ya de alguna manera a protegerse la vida como elemento principal de los derechos de una persona. Con posterioridad podemos ver que con el paso de los años en Europa vienen cambios sustanciales que también con los feudos que se forman dentro de toda aquella Europa, hay reinados, ¿sí? Hay condados, marquesados, y cada uno tiene su propia norma a final de cuentas. Pero los reinos cobran tributos, y estos tributos pues son bastante pesados para cualquier ciudadano, porque tienen que pagar tributos al conde, al marqués y todavía al rey, y todavía cuando un rey es sometido por otro reino, tiene que pagarle tributos todavía al otro reino. Entonces era demasiado caro para un ciudadano. Caso que sucede en Inglaterra en el 1215 con Juan Sin Tierra, cuando los tributos son extremadamente excesivos. Lo que se busca es regular
el pago del tributo que sea a través de un mandato de gente nombrada por el pueblo, ¿verdad? Con la finalidad de que no sea excesiva la cobranza, doctor. Así es, en 1215 se firma lo que se conoció como la Carta Magna, Sí. en donde se obliga a Juan Sin Tierra a reconocer determinados derechos. ¿Cuáles eran esos determinados derechos? Primero, el derecho de las personas a poder heredar, de las mujeres viudas a no casarse de manera obligatoria, Así es. e inclusive a que a los ciudadanos, a las personas no se les obligara a pagar tributos excesivos. Sí. Ese es el primer antecedente en la Carta Magna. Posteriormente hay otro antecedente, como vemos en la siguiente lámina. Si nos pueden apoyar con la siguiente lámina. Sí, no la cambiaron la lámina. La Carta de Derechos. En esta Carta de Derechos es un nuevo recordatorio a el monarca, en el sentido de que si no existe una ley decretada por el Parlamento, no se pueden generar nuevos tributos. Es decir, es el primer antecedente del principio de legalidad de los tributos para que no pasaran directamente por el monarca. Necesitaban, a diferencia de la Carta Magna de 1215, necesitaban que el Parlamento fuera quien autorizara ese pago de tributo para efectos de que se les pueda generar un nuevo impuesto al pueblo. En ese 1689, perfectamente, doctor, la Cámara de los Lores y los Comunes eran quienes ya determinaban precisamente el pago de estos tributos para que fueran de alguna manera más justos. Sin embargo, de alguna forma, seguía habiendo un rey, el cual de alguna forma se quita, que con posterioridad vuelven nuevamente los ingleses a nombrar otro rey, pero ya un tipo de monarquía constitucional. Pero esta ventaja que le permite a los ciudadanos, pues, tener certeza de los tributos que debe pagar, que ya se establecen en una norma, pues ya viene a salvaguardar su integridad, la integridad de su patrimonio, es decir, un derecho de un ciudadano ya empieza a ser salvaguardado por una constitución, digamos, un documento que le permita tener ahí previamente por escrito que no se va a vulnerar un derecho, y si se vulnera va a tener oportunidad de ocurrir a ese tribunal, para efectos de que se le restituya lo violentado, ¿verdad? Mientras eso pasaba en Europa, aquí en el otro lado en este continente, del otro lado del charco, aquí también se estaba proliferando determinadas culturas muy importantes, como la cultura azteca, la cultura inca en la parte de Sudamérica, y ambas culturas bastante desarrolladas en el reconocimiento de los derechos. Comentábamos hace un momento, maestra Georgina, que en la cultura azteca inclusive se permitía el divorcio, ¿no? Sí, era perfecto. mal visto, pero se permitía. Claro, y lo podía solicitar la mujer. La mujer. ¿No? De hecho, tenía más reconocimiento la mujer en América, entre los aztecas, que en cualquier otra parte del mundo. La mujer era considerada un ciudadano, podía solicitar el divorcio, se le otorgaba. No era bien visto, pero se le otorgaba tenía ese derecho. Tenía ese derecho. Adicionalmente a ello, cuando viene la época de la conquista española sobre América, en la Nueva España, pues son sometidos estos indígenas al pago de tributos, al trabajo excesivo. O sea, no solamente pagan tributos, sino les quitaron sus tierras y todavía tenían que trabajar como esclavos. Es cuando nace la figura de Fray Bartolomé de las Casas como imagen o figura protectora de los indígenas. Y sustentándose y basándose en Fray Francisco de Vitoria, que es uno de los primeros frailes en hablar de los derechos humanos, de esos principios básicos de los derechos de una persona con los que debe vivir alguien, que sin ellos definitivamente no puede sostener la vida, o cuando menos vivir en una sociedad.